Buen día. A continuación vamos a hablar sobre los principales conceptos del sector público. Este grupo está conformado por Lisbeth Natalia Vanegas García y quien les habla Doris Yamile Guerrero Pulido. Nosotras pertenecemos a la tecnología en gestión comercial y financiera. El papel del gobierno en la economía. En la economía del país, el gobierno cumple con dos papeles fundamentales. Funciona como agente económico, como con los hogares y las empresas. En este rol funciona como consumidor y también como productor. En el segundo papel, el gobierno es el encargado de regular las leyes y velar para que éstas sean cumplidas debidamente dentro de los procesos económicos que los individuos desarrollan. Los niveles del gobierno. Los niveles del gobierno se dividen en tres. Primeramente está el nivel local o el gobierno local, que se compone principalmente por las alcaldías que operan en ciudades y municipios del país. Está también el gobierno regional, pues en nuestro país es liderado por los gobernadores, que tienen poder sobre todo el ámbito departamental del país. Y finalmente está el gobierno nacional, como su nombre lo indica, es el control que se ejerce en todo el territorio nacional. Aquí se presentan algunas características del gobierno. Primeramente, el gobierno se dice que se compone por el presidente, que es la mayor autoridad. Seguidamente se encuentran los ministros y, por supuesto, los que se mencionaron anteriormente, que son los gobernadores y las alcaldías. Otra característica es que las entidades públicas también pueden pertenecer al gobierno y son las que constituyen el sector, todo el sector público. Dentro de estas empresas pueden estar las empresas públicas financieras, que son los bancos, y las entidades o las empresas públicas no financieras, que son las entidades que se encargan de brindar servicios públicos a la comunidad del país, como por ejemplo el servicio de la salud. Y por último está esta característica donde el gobierno se dice que posee las tres ramas del poder público, que es la rama judicial, la legislativa y la rama ejecutiva, las cuales operan en los tres niveles que se han mencionado anteriormente: el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. El gobierno como agente económico. El principal objetivo del gobierno es pues posibilitar el bienestar común para todas las personas que conforman la nación. Por lo tanto, si hay servicios que las empresas privadas no pueden ofrecer, esto ya se convertirá en responsabilidad del gobierno, como en este caso está el servicio de la seguridad pública, servicio de la salud y el servicio de la educación, que pues en el caso del servicio de la salud y de la educación suele presentarse como gratuito. La descentralización en Colombia. Este proceso se dio entre los años de 1983 a 1990, donde anteriormente pues se manejaba un proceso centralizado donde el país era el que tomaba todas las decisiones como gobierno central. Después de esto surgió el proceso de descentralización, que también dio inicio a las elecciones populares y a la constitución política de 1991. En este caso ya se podían elegir alcaldes para que gobernaran algunas regiones y dichas regiones tuvieran una mayor autonomía en la toma de sus decisiones.
El gobierno como ejecutor de la política económica. En este concepto se ven estos tres tipos de política y esta labor es desarrollada asimismo por estas tres políticas. Primeramente está la política económica. Por medio de esta, lo que el gobierno desea es promover la buena asignación de los recursos para realizar proyectos que sean, que sean para el beneficio de la comunidad y que provoque también la estabilidad económica y la distribución de la riqueza en el país. Está también la política fiscal. La política fiscal es donde se recopilan los ingresos y los gastos que surgen en el gobierno y por medio del cual se buscan que se distribuyan de buena forma y asimismo en el tema de los gastos que sean distribuidos o que sean cancelados de manera eficiente y que la economía sea estable. Está la política monetaria finalmente, que es el que promueve la regulación de la circulación del dinero en la economía. En el tema de la estabilización económica intervienen efectos como la inflación y el empleo. Para posibilitar que se establezca dicha estabilidad, el gobierno lo que tiene que hacer es relacionar estas tres políticas para poder cumplir con su objetivo. En el papel del gobierno en la política fiscal incurren los ingresos y los gastos. Los ingresos del gobierno, es decir, pues que en las últimas décadas existe una tendencia para que el gobierno se retire de las actividades industriales y se concentre en la provisión de ciertos servicios. Eso significa que los ingresos cada vez dependen menos de la producción de bienes y servicios y se apoyan más en los recaudos de impuestos como pueden ser los impuestos sobre salarios y utilidades, los impuestos al valor agregado y aranceles, los impuestos sobre finca raíz, que dentro de estos finca raíz, que es los impuestos a la propiedad, que además esos impuestos pueden ser directos o indirectos, y los indirectos infortunadamente tienden a recaer sobre la población más pobre. El IVA o el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, ya que se cobra sobre la mayoría de la venta de la venta de la venta de los bienes y servicios y se considera un impuesto indirecto y regresivo, ya que se cobra a toda la población por igual sin tener en cuenta las diferencias en sus ingresos o en la capacidad de su pago. El impuesto a la renta, pues para este primero se restan los gastos de los ingresos totales. Se cobra sobre el ingreso de cada contribuyente y pues esto quiere decir que es progresivo porque es acorde a la capacidad de pago de las personas. Está el sistema fiscal que permite que cada entidad territorial recaude sus impuestos a nivel nacional, departamental, municipal, distrital. A nivel nacional, aquí el gobierno realiza el cobro del impuesto del IVA y a la renta por igual a todas las regiones. A nivel departamental, donde los impuestos son establecidos y recaudados por el departamento. A nivel distrital, aquí solamente se realiza el cobro a los distritos especiales como el turístico, el cultural, el histórico. Un ejemplo sería pues Bogotá y pues algunos de los impuestos que se cobran aquí son el impuesto a la industria y comercio, el impuesto predial unificado, el impuesto sobre vehículos y automotores, entre otros. Y también está el impuesto municipal, que pues aquí los recaudos se hacen en todos los municipios del país, 2.082 municipios. Están los gastos del gobierno. Son tomados de los ingresos y las decisiones sobre estos se hacen a través de un proceso político que viene del poder ejecutivo, de un proceso del poder ejecutivo al legislativo, pues donde ellos deciden si aprobar o no el gasto. Existen dos categorías de esos gastos, que son los corrientes y los de capitales. Los corrientes, los cuales se usan para pagar los salarios a los empleados públicos y para la compra de bienes y servicios, y los de capital corresponden a la inversión solamente.
debe mantenerse dentro de un balance fiscal que puede llegar a tener un déficit, que quiere decir que hay más gastos que ingresos, o un superávit, que pues es al contrario, donde hay más ingresos o donde los ingresos son más altos. La condonación de la deuda externa. Pues aquí los países más desarrollados, los G8, que son que son Francia, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, que mantienen un superávit fiscal. Se reunieron en el año 2005 y acordaron en pagar las deudas externas que tenían los países más pobres de África, puesto que son países con gobiernos que no están en capacidad de costear los gastos con las condiciones de que los países beneficiados invirtieran en educación, en salud, en la lucha contra la pobreza, entre otras cosas más, en beneficio, en pro del pueblo. El canje de deuda externa, los casos de Argentina y Colombia. Pues el canje es como un alivio al bolsillo que hacen los países acreedores a los deudores por medio de un acuerdo. Por ejemplo, en el año 2005 España acordó un canje de educación con Argentina para poder ayudar a la crisis de la pobreza, buscando que todos los niños pudieran terminar por lo menos sus 10 años de escolaridad obligatoria. Algo parecido sucedió en Colombia con el tema del canje, cuando en el año 2004 Estados Unidos redujo su deuda en 10 millones de pesos a cambio de que el gobierno de Colombia invirtiera en la conservación de la biodiversidad del país. También se encuentran las entidades estatales relacionadas con el sistema fiscal, que son el Ministerio Fiscal, que pues se encarga de recaudar los impuestos y coordinar la Junta Directiva del Banco de la República y las tareas de recaudo que ejecuta la DIAN. La DIAN, que pues es la que dirige y controla las actividades de recaudo de los tributos nacionales, derechos de aduana e impuestos de comercio exterior, y pues la Contraloría General de la República, que se encarga de que se procure el buen uso de los recursos y bienes públicos, y también pues promover la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública. Muchas gracias.